Bueno, buenas. Hoy vamos a hablar un poquito de la materia Historia y Perspectiva de la Educación. Vamos a tratar de explicar qué es lo que significa el nombre de la materia o qué entendemos por ello. El nombre de la materia nos invita a mirar a la educación desde dos perspectivas diferentes pero complementarias a la vez. Una sería la historia de la educación y la otra la perspectiva propiamente dicha. Estudiar la historia de la educación nos ayuda a entender el presente, porque muchas cosas que hoy damos por naturales, como el uso del guardapolvo blanco, el aula, los recreos, los exámenes o la forma de evaluar, son decisiones históricas que podrían haber sido totalmente diferentes. Después tenemos la perspectiva, que pro significa adelante y expectiva viene del latín spectar, que significa mirar. O sea, sería mirar hacia adelante, obviamente siempre con respecto a la educación. Esto nos hace pensar preguntas o replantearnos preguntas como qué desafío tiene hoy la escuela, cómo queremos que sea la educación del mañana, qué cambios podrían venir o cuáles necesitamos impulsar. En resumen, la materia nos propone mirar a la educación desde el pasado para poder entender el presente y poder proyectar hacia un futuro en base a lo que estudiamos del pasado, lo que vemos en el presente y lo que creemos que se necesita para un futuro. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el texto de Pablo Arata, que nos propone una mirada crítica sobre la historia de la educación argentina. Esta materia no busca solo memorizar datos históricos, sino investigar, comprender y analizar cómo se fue construyendo nuestro sistema educativo y qué vínculos tuvo con la política, la economía, la religión y los sujetos sociales. La propuesta de Arata es entender que la historia de la educación no es una sucesión de hechos aislados, sino que está atravesada por las relaciones de poder y disputas ideológicas que aún todavía hoy nos afectan. Arata nos invita a mirar la historia desde una perspectiva crítica, cuestionando las versiones tradicionales que la presentan como lineal y progresiva. Por eso se pregunta, ¿quién narra la historia? ¿Desde dónde? ¿Con qué intereses? ¿A quiénes dejan afuera? Así la historia de la educación se vuelve una herramienta para entender cómo se forman los sujetos y con qué fines. Para realizar este análisis, Arata nos propone 4 ejes. Vamos a tratar de definirlos. Nos habla del eje educación-religión. Este eje se analiza desde la llegada de los europeos, donde la Iglesia tiene un papel central en lo que es educación. La religión no solo brindaba contenidos, sino que también definía la moral, el tipo de sujeto ideal y el orden social deseado. A lo largo de la historia se mantuvo una tensión entre la educación laica y la educación religiosa, especialmente muy visible en el siglo XIX a partir de la ley 1420. Bueno, como segundo eje tenemos la educación política, la cual nos muestra que la educación siempre fue una herramienta de construcción política. Desde los primeros gobiernos patrios hasta hoy, la escuela ha sido clave para formar ciudadanos según el proyecto de la nación dominante. Por ejemplo, en esa época Sarmiento promovía una escuela para civilizar al pueblo y eliminar a la barbarie. Otro ejemplo es en la dictadura del 76, también se usó la escuela para imponer el silencio y el miedo, censurando libros y persiguiendo a los docentes. Como tercer eje nos habla de educación-economía, el cual se analiza cómo la educación articula con el modelo económico de cada época. Según el modelo histórico, se necesitaban diferentes tipos de trabajadores. La educación se vuelve entonces una herramienta para sostener y cuestionar las estructuras económicas. Y como un cuarto eje, analiza los sujetos pedagógicos. Se centra en quiénes participaban de la educación, a quiénes se incluye o excluye en esta, qué lugares ocupan los niños, los docentes, las familias y los pueblos originarios. A lo largo del tiempo se construyó una idea de alumno ideal, que muchas veces se excluyó a sectores populares, mujeres o diversidades.
También se analiza mucho la figura del docente como trabajador y transmisor de valores o actor público. Después tenemos las relaciones entre los ejes. O sea, es importante entender que estos ejes no actúan de forma aislada, sino que se entrecruzan constantemente. Por ejemplo, la política educativa de un gobierno puede estar guiada por intereses económicos o religiosos. Los sujetos que se excluyen del sistema educativo muchas veces son por razones económicas, políticas y culturales al mismo tiempo. Analizar estas interacciones nos permite tener la mirada más profunda de cómo se construye la educación en cada etapa histórica. En síntesis, Arata nos propone mirar críticamente la historia de la educación, entendiendo que no es neutra, sino que responde a proyectos sociales, económicos y políticos. Como futuros docentes, este análisis nos interpela. ¿En qué modelo de escuela queremos construir? ¿Al servicio de qué intereses vamos a educar? ¿Quiénes vamos a incluir y con qué objetivos? Los invito a que reflexionemos juntos sobre esta propuesta y conectemos las realidades educativas que nos competen hoy. Ahora vamos a hacer un recorrido por la historia de la educación de Argentina. Desde la llegada de los europeos a América hasta la formación del sistema educativo nacional, vamos a ver tres grandes periodos, cómo surgieron distintas corrientes pedagógicas y cómo todo esto se relaciona con la educación actual. El primer periodo nos habla de la educación con la llegada de los europeos a América, que sería desde el año 15 hasta el año 1492. Este periodo comienza con un hecho histórico fundamental, que fue la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Desde una mirada global, ubicamos este hecho dentro del paso de la modernidad. Se produce un choque cultural entre dos mundos diferentes, el europeo y el de los pueblos originarios. Este hecho, llamado descubrimiento, en realidad ya existían civilizaciones organizadas en América. Lo que sucedió fue una conquista más que un descubrimiento. La llegada de Colón a América generó grandes cambios económicos, sociales, políticos y religiosos. En ese tiempo, la religión jugaba un papel central en la educación. Para los europeos, la educación estaba ligada a una religión católica. Su objetivo era evangelizar a los pueblos originarios e imponerles sus lenguas, creencias y culturas. Por este proceso no fue pacífico. Se llevó a cabo mediante la dominación y el exterminio de quienes no se adaptaban al nuevo sistema. La consecuencia fue que el territorio de América pasó a estar dominado por las potencias europeas y por ende su educación también. El segundo periodo nos marca los grandes sucesos que ocurrieron en Argentina. Se llamó periodo independentista y abarcó del siglo XVIII al siglo XIX. Primero nos ubicamos en el siglo XVIII, en el contexto global de la Ilustración y con una corriente cultural que valoraba la razón, la educación y el progreso, donde se empieza a cuestionar el poder de la Iglesia y surgen ideas como libertad, igualdad y justicia. En este contexto aparecen las grandes revoluciones burguesas. Una es la Revolución de Inglaterra, la Revolución Industrial, y la otra es la Revolución Francesa. Con respecto a la Revolución Industrial, la escuela nace para instruir a los niños como futuros trabajadores. Por medio de las maquinarias, el trabajo obrero y campesino pasa a ser sustituido, y a la vez los menores comienzan a ser vistos como futuros ciudadanos, empezando a querer formarlos como tales y a través de la educación. Y la Revolución Francesa, la escuela nos propone formar ciudadanos, no solo trabajadores. Por eso en Europa, del siglo XIX, se crean los primeros sistemas educativos. Mientras tanto, en América se van incorporando las ideas de Ilustración. Estados Unidos inicia un proceso de independencia que influye en el pensamiento criollo. España, en respuesta, crea el Virreinato del Río de la Plata.
Pero en 1810 estaba la Revolución de Mayo y comienza el proceso de independencia. Aquí surgen dos posturas políticas totalmente opuestas, que eran los conservadores por un lado y los liberales. Los conservadores querían mantener el dominio español y la educación ligada a la Iglesia, y los liberales buscaban la independencia y una educación laica, igualitaria y moderna. Estas ideas son claves para entender por qué Argentina se declara independiente el 9 de julio de 1816. Después tenemos el tercer periodo, que nos habla de la conformación y la consolidación del Estado Nacional. Este periodo abarca del siglo XIX a principios del siglo XX. Nos ubicamos en el siglo XIX, cuando en Argentina se busca crear un Estado Nacional fuerte. En este tiempo gobernaban figuras como Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Durante la presidencia de Roca, el objetivo era modernizar el país, copiar el modelo de Europa y crear una identidad nacional. Se adopta un modelo liberal, pero en realidad se construye una sociedad oligárquica con un gobierno de pocos. Con respecto a lo económico, se impone imponer un modelo agroexportador. Desde lo social y cultural, se busca unificar la población bajo la misma cultura. Se crean escuelas, bibliotecas, espacios públicos. Se inicia un proceso de secularización. La Iglesia pierde poder en la educación. En este periodo aparece un gran problema, que era que había mucha diversidad y el Estado buscaba homogeneizar a la población. Esto genera un conflicto con la Iglesia, que tenía el control sobre lo que es educación. En 1882 se realiza el Congreso Pedagógico Latinoamericano, donde se decide que el Estado debía tener el control educativo. Como resultado, en 1884 se sanciona la Ley 1420, que establece una educación mixta, obligatoria, gratuita, universal y laica. Este objetivo del Estado Nacional era homogeneizar y crear argentinos. Con respecto a la materia, vamos a tomar la parte de la educación y hacer nuevas resignificaciones, continuidades y rupturas. Una resignificación sería del pasado a la actualidad, es darle un nuevo significado como a la acción en lo que significa la educación, de algo que ya existía a algo que se le da como un nuevo significado. Yo lo tomé por el lado del rol de la docente. Antes era vista como una figura de autoridad, transmisora de saberes únicos. Hoy se resignifica como mediadora, guía, constructora de vínculos y generadora de pensamientos críticos. Hoy más que nada es una guía y un acompañante del estudiante. Y después, con la finalidad de la educación, en periodos pasados se buscaba formar ciudadanos obedientes y homogéneos. Actualmente todo esto se resignifica en términos de inclusión, diversidad, participación y formación integral. Con respecto a las continuidades, podemos decir que la escuela es una reproductora de desigualdades sociales. A pesar de las reformas y políticas inclusivas, muchas escuelas aún reproducen brechas socioeconómicas y culturales, especialmente en sectores vulnerables. Y después, con respecto a las rupturas, podemos decir que la educación en dictadura versus democracia. Durante la última dictadura se buscaba el control ideológico y el silenciamiento. Con la vuelta de la democracia se rompe con esa lógica, se valoriza la memoria, los derechos humanos y la libertad de pensamientos. Y después podemos decir del modelo tradicional al enfoque por capacidades. Antes se privilegiaba la memorización y la disciplina. Hoy se promueven competencias como pensamiento crítico, trabajo colaborativo y metodologías activas, rompiendo con la lógica pasiva del aula. Después vamos a hablar de las tres grandes corrientes pedagógicas, que eran el normalismo, el positivismo y el higienismo. Estas serían las corrientes pedagógicas tradicionales, la cual el normalismo nos hablaba de una escuela normal,
no era una escuela común, era la escuela donde se formaban las docentes, inspiradas en un modelo francés donde buscaba organizar y profesionalizar la educación. El maestro debía ser un modelo moral y patriótico. Sarmiento las trajo de Estados Unidos y se formaban acá para educar a los estudiantes. Se buscaban figuras que sean modelos no solo en su forma de enseñar, sino en las actitudes que tengan. Después hablábamos del positivismo. El positivismo fue inspirado en las ciencias duras. Se creía que el conocimiento debía ser científico, ordenado y comprobable más que nada. Se veía la escuela como una herramienta para el progreso y el orden social. Y después tenemos el higienismo. El higienismo surge desde la medicina y la biología. La educación debía cuidar la salud física, moral y mental de los alumnos. Y se empieza a controlar el cuerpo mediante hábitos, limpieza y disciplina. En ese momento fue donde se agregan materias como la física y la higiene. Con el tiempo, estas tres corrientes fueron criticadas por su carácter autoritario y por formar ciudadanos obedientes, sin fomentar el pensamiento crítico. Por eso en el siglo XX, a principios del siglo XX en realidad, surge la corriente pedagógica nueva, que propone una educación centrada en el alumno. Propone respeto por sus intereses, métodos más activos, un docente no tan autoritario, un docente que guíe y acompañe más que nada. Esta corriente es la que más se asemeja a la educación actual. Con todo este análisis podemos concluir en que la educación no es neutral, siempre está atravesada por el contexto histórico, político y social. Desde la conquista, la educación fue una herramienta de dominación. Con la independencia se volvió clave para constituir un país. Con el Estado Nacional se usó para homogeneizar. Después de todo lo visto hasta ahora, como conclusión final, voy a decir que a lo largo de este recorrido entendí que la historia no es algo ajeno, sino que es algo que también me atraviesa. A mis 43 años, con una carrera hecha, decidí cambiar mi camino y apostar a la educación. Eso ya es cambiar mi historia. Aprendí que la educación siempre estuvo atravesada por decisiones políticas, económicas y sociales. A veces fue usada para imponer, pero también puede ser una herramienta para transformar. Yo quiero estar desde ese lugar, el que abre puertas, el que acompaña y el que aporta. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él y mirar hacia adelante con otra perspectiva. Cada uno desde su lugar puede hacer algo para cambiar un poquito la historia. Y yo, desde la educación, quiero hacerlo. Muchas gracias. Filmando, Pero no, te estás riendo porque estoy esperando, estúpido, si no me dijiste que ibas a empezar a grabar. Mira que ya había O sea, pasado la lleva mamá. 20 minutos de video y yo estoy esperando, ¿entendés? Bueno, Viene de pro, adelante, y expectiva, expectare, que en latín significa mirar. necesitamos un trípode. Necesitamos que la letra sea más grande porque no la veo, ¿entendés? A ver, tuyo. Bueno, no importa. Otro ejemplo es que en la dictadura del año 1876 también... Soy una burra, es 1976. Ahí no sale. Te